Capítulo 2. No hay mayor alegría. Desde la publicación de Respuestas increíbles a la oración, cientos de personas han escrito o llamado por teléfono para contar cómo el Espíritu de Dios ha bendecido sus vidas cuando leyeron acerca del poder de la oración intercesora y comenzaron a ponerla en práctica. Mi lista de oración ha aumentado en 700 nombres, ya que he unido mis oraciones a sus intercesiones ante Dios. El Señor nos ha honrado enormemente, ya que el Espíritu Santo ha dado a las personas la victoria sobre sí mismas, sobre el pecado, sobre la tentación y sobre el poder de los ángeles caídos. Lo que más sorprende a quienes oran es cómo el Espíritu de Dios hace que personas que no tienen ningún interés en Dios ni en las cosas espirituales cambien de repente de opinión. Y cuando un día esos hombres y mujeres se sientan con ellos en una iglesia adventista del séptimo día, se maravillan del poder de Dios para salvar. Dios ha usado sus oraciones para orar milagros. Entonces me escriben largas cartas contándome el gozo que están experimentando. Por ejemplo, permítanme compartir algunos extractos de cartas de una mujer a la que llamaré Mary Brown. Querido hermano Morneau. Qué alegría poder servir a nuestro Señor en el ministerio de la oración. Hace 15 maravillosos años que soy adventista del séptimo día y me bauticé. Otra historia emocionante es cómo sucedió esto. Durante los últimos 2 años, llegué a creer firmemente en la oración intercesora. También durante ese mismo periodo, he estado buscando una relación más cercana con Jesús, y maneras de servirle más plenamente cada día. Él me ha guiado maravillosamente, y su libro fue parte de esa guía especial. He adoptado algunas de tus ideas, probadas. Me gusta especialmente la de pedirle a Dios que rodee mi objeto de oración con una atmósfera de luz y paz. Permítanme compartir brevemente una experiencia de oración. Mi hermana Josephine, de 38 años, tuvo una aventura y su marido la abandonó como consecuencia de ello. Ella pasó por un infierno, según sus propias palabras, durante más de 2 meses después de que Russell se marchara. Aunque ella no se dio cuenta, él sabía de la aventura desde hacía más de 1 año. Ella había estado presionando a su amante para que eligiera entre ella o su propia esposa. Hasta ese momento, ella nunca había dado muestras de tener necesidad de Dios o de la religión. Pero cuando llegó la crisis, se dirigió a mí, y me pidió que orara por ella. Yo oré fervientemente para que su amante se quedara con su esposa. 2 meses después, él le dijo enfáticamente que nunca abandonaría a su esposa, y luego terminó la relación. Algún tiempo después, me enteré de que tanto Josephine como Russell estaban orando para volver a estar juntos pronto. Qué emoción es ser utilizado por nuestro querido Padre Celestial en una obra tan especial. Es mi deseo y mi oración llegar a ser un sabio intercesor, y ser utilizado cada vez más por mi Maestro en esta preciosa responsabilidad. Es muy emocionante ver cómo Dios responde a la oración. Mi fe crece constantemente. He adoptado la idea de la oración que mencionas en la página 48 de tu libro. ¡Qué idea tan maravillosa y llena de bendiciones! El Señor ha sido bueno conmigo. Tengo varios amigos muy queridos y, en lugar de darte unos cuantos nombres para que los incluyas en tu lista de oración cada vez que te escribo, decidí enviarlos a todos a la vez. Te informaré a medida que la providencia se desarrolle en la vida de cada uno de ellos. He adoptado para mi petición personal cada mañana la hermosa oración que compartiste en la página 27. Hoy les estoy enviando por correo una copia de tu libro a mis padres. El Señor me ha dado maravillosas oportunidades de testificar con ellos. Hace poco que empezaron a ir a la iglesia, los domingos, y, como dijo mamá, probarán diferentes iglesias para ver cuál les gusta más. Están realmente buscando, y mientras lo hacen, oro todos los días. Realmente creo con todo mi corazón que nuestro Señor los traerá. Es solo cuestión de tiempo. Esa será una ocasión muy gloriosa que espero con gran alegría. Prometo orar por ti y los tuyos todos los días hasta que nuestro querido Jesús venga a llevarnos a casa. Qué día tan bendecido y maravilloso será ese. Que tengas un día agradable y feliz. 3 meses después recibí otra carta de ella. Queridos hermano y hermana Morneau. Gracias, Hilda, por tu preciosa nota. Tengo algunas respuestas maravillosas a tus oraciones para compartir de nuevo. Si recuerdas,
La última vez te pedí que por favor oraras por mi hermana, cuyo matrimonio se había roto. Están juntos de nuevo. Su esposo regresó a casa la semana de Navidad, y ambos están trabajando para salir adelante. Alabado sea Dios. Otra respuesta a la oración ha sido el milagro que he visto en la vida de mi padrastro. No recuerdo si les conté que él me había preguntado sobre el cambio del culto del sábado al domingo, y cómo aproveché la oportunidad para compartir los hechos con él. Guiado por el Espíritu Santo, él concluyó que el sábado es el día de reposo. Se han estado llevando a cabo algunas reuniones evangelísticas en un pueblo cerca de donde viven. Les había enviado el folleto, y el domingo pasado por la tarde, tanto mi madre como Harry vinieron a la reunión. Mis padres realmente lo disfrutaron. Incluso mi madre, que rara vez habla mucho sobre asuntos espirituales, comentó lo agradable que fue la reunión. Mi querido padre estaba radiante. He notado un cambio radical en su semblante desde que adoptó el sábado. Incluso hace 3 meses nunca me habría imaginado que estaría sentado junto a mis padres en una iglesia adventista del séptimo día. ¡Qué emoción! Veo ante mis ojos la obra del Espíritu Santo en sus vidas, y eso me da un gran valor. En realidad, ambas cartas eran mucho más largas, y hablaban de otras personas que habían sido bendecidas por la obra del Espíritu Santo. Cuando leo o escucho hablar de experiencias de ese tipo, siempre pienso en la siguiente cita del deseado de todas las gentes. Cuando el Espíritu de Dios toma posesión del corazón, transforma la vida. Se desechan los pensamientos pecaminosos, se renuncia a las malas acciones, el amor, la humildad y la paz sustituyen a la ira, la envidia y la discordia. La alegría sustituye a la tristeza, y el rostro refleja la luz del cielo. P. 173. Cada día me siento más entusiasmado por el hecho de que un gran número de miembros de la Iglesia están pidiendo a Dios que extienda los méritos del sacrificio de Cristo a los necesitados. Una persona me escribió: me impresionó profundamente la importancia y el gran valor que usted le da a la sangre derramada de Cristo, para que sea apropiada para aquellos por quienes oramos. Ahora dedico tiempo todos los días a hablar con nuestro Padre Celestial sobre mi aprecio por el poder para salvar que se encuentra en los méritos de la sangre divina de Cristo, y por el Espíritu Santo que obra una gran salvación en sus vidas. Estoy viendo que mis oraciones son respondidas ante mis ojos, y eso es maravilloso. Creo que estamos empezando a presenciar el cumplimiento de las palabras de Isaías sobre el fin de la obra de Dios en la tierra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60, 1, 3. Cuando leo cartas de personas que están recibiendo respuesta a sus oraciones de intercesión, noto que, al mismo tiempo, están adquiriendo una hermosa comprensión de cómo el Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo, de TGP 671. Comprenden con nueva claridad que solo el Espíritu Santo puede hacer y mantener puro el corazón humano. Hace varios años, mientras buscaba una relación más cercana con Jesús y una mayor comprensión de la ciencia de la salvación, me encontré con un pasaje en el tomo 8 de Testimonios para la Iglesia. Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Pero la promesa no se aprecia como debería ser, y por lo tanto su cumplimiento no se ve como podría ser. La promesa del Espíritu es un asunto en el que se piensa poco, y el resultado es solo lo que podría esperarse: sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia espiritual y muerte. Los asuntos menores ocupan la atención, y el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la Iglesia, y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en su infinita plenitud. P. 21. Durante varios días, las frases clave de este pasaje se repetían en mi mente. Me hicieron caer de rodillas y volvieron mi corazón a Dios en busca de ayuda especial. Sobre todo, mientras leía y releía esa última frase, sentí profundamente que le había fallado a mi Salvador. El hecho de que permitiera que los asuntos menores desplazaran el poder divino del Espíritu Santo me hizo sentir casi como un traidor. En ese momento y lugar decidí que mi actitud indiferente llegaría a su fin.
Todos los días oraba para que Dios Padre me hiciera más como Jesús, quien no vivía, pensaba y oraba para sí mismo, sino para los demás. Palabras de vida del Gran Maestro, página 139. Oraba para que mi mayor gozo fuera pedirle al Espíritu de Dios que bendijera las vidas de aquellos cuyos nombres estaban en mi lista de oración perpetua. Al poco tiempo, vi al Espíritu Santo obrar en mi vida, pues pensaba con frecuencia en aquellos que necesitaban la bendición de Dios en sus vidas. Descubrí el gozo de orar mientras conducía mi coche, mientras caminaba hacia reuniones de negocios, mientras esperaba a personas que habían concertado una cita conmigo. Y los resultados me deleitaban. Por ejemplo, oraba por aquellos clientes de mi empresa que sabía que estaban pasando por problemas. Cuando los visitaba más tarde, espontáneamente me contaban cómo Dios los había bendecido. La bendición de Dios a los demás continúa hasta el día de hoy. Permítanme contarles una experiencia que me sucedió justo cuando estaba escribiendo este capítulo. Eran las 10:35 de la noche de un viernes. Las horas sagradas del sábado habían traído una gran paz y tranquilidad a nuestro hogar. Hilda estaba concentrada en un buen libro, y yo estaba pensando en una llamada telefónica de larga distancia que había recibido. Una joven, a la que llamaré Mary, me había llamado para pedirme que orara por una amiga que hacía unos momentos había dejado a su marido por otro hombre. Entre lágrimas, me había contado que su amiga, a la que llamaré Betty, había orado por ella una vez cuando Mary había tenido problemas matrimoniales. De hecho, Betty incluso se había puesto en contacto conmigo, y me había pedido que orara por Mary. Ahora era el turno de Mary de buscar a alguien que intercediera ante Dios por la salvación de Betty. Aunque reconocí el nombre al instante, dejé que Mary hablara. Sin que yo le diera ninguna respuesta, Mary me contó las dificultades por las que había pasado. Jim y yo estuvimos casados poco más de 2 años, y todavía estábamos muy enamorados, dijo. Él estaba haciendo estudios de posgrado, y nuestros ingresos eran bastante limitados, así que nos alegramos cuando conseguí un trabajo mejor pagado que parecía la respuesta a mis oraciones. Ella hizo una pausa por un momento y luego preguntó, Sr. Mornow, ¿cree usted que una mujer puede enamorarse de otro hombre, incluso cuando todavía está profundamente enamorada de su marido? En lugar de pasar a una discusión sobre el amor genuino y el poder del enamoramiento, simplemente respondí que en esta época han sucedido muchas cosas extrañas. No sé por qué le estoy contando esto, continuó Mary, excepto que creo que el Espíritu Santo quiere que vea cómo el Espíritu Santo respondió sus oraciones por mí. Después de haber estado en mi nuevo trabajo en una gran tienda por departamentos durante un par de meses, comencé a prestar atención a uno de los gerentes. Su amabilidad y su hábito de elogiarme me llamaron la atención. Empecé a simpatizar mucho con él. En poco tiempo, no pude sacarlo de mi mente. Me encontré pensando en él constantemente, incluso cuando estaba con mi esposo. Aunque me di cuenta de que estaba mal dejar que él ocupara continuamente mis pensamientos, simplemente no podía detenerlo. Su poder sobre mí era tan grande que un día me encontré admitiendo a Betty que, si el hombre me pidiera que me acostara con él, no podría resistirme. Sabía exactamente lo que sucedería si las cosas seguían como estaban. Apenas unos días antes, me había descubierto deseando que me abrazara mientras estábamos solos en un almacén. A veces, mientras hablábamos, me ponía la mano en el brazo, y una sensación poderosa y muy placentera me recorría todo el cuerpo. Me estaba volviendo totalmente adicta a él. Pero, gracias a Dios, usted, el señor Mornow y Betty estaban orando por mí. Cuando llegó el día en que me invitó a su apartamento para ver la colección de sellos que era su orgullo y su alegría, respondí automáticamente, oh, no podría hacerlo sin que mi esposo estuviera conmigo. Entonces una ola de temor inundó mi mente al pensar en lo que sucedería en su apartamento si me quedaba sola con él. Un pasaje que había memorizado de niña, las palabras de José cuando se enfrentó a la tentación pasaron por mi mente, ¿cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? De repente, tuve miedo de algo que hasta ese momento había estado ansiando. No exagero, señor Mornow, cuando digo que en esos breves momentos recuperé mi sentido del bien y del mal. Las cadenas del enamoramiento se me cayeron de encima, por la gracia de Dios, nunca más las volveré a llevar.
Le recordé a Mary que había gente que había intercedido poderosamente ante Dios por ella. El Espíritu Santo había estado obrando poderosamente en su momento de necesidad. No dijo nada durante 10 o 15 segundos, pero pude oírla sollozar. Finalmente, recobrando la compostura, me agradeció por mis oraciones por ella. Pero el motivo de su llamada todavía la inquietaba. No podía entender por qué la mujer que había orado por ella durante el tiempo de necesidad de Mary, ahora de repente se iba a vivir con otro hombre. ¿Cómo puede una persona como Betty, a quien siempre consideré una cristiana firme, caer en el pecado tan totalmente que no atiende a razones? Su perspectiva de la vida ha cambiado tanto, que las cosas espirituales parecen no importarle más. Me da miedo pensarlo y me sigo preguntando, si Betty, siempre una persona de principios fuertes, puede renunciar de repente a las cosas espirituales, ¿qué posibilidades tengo yo de llegar al cielo? No eres la única persona que me ha hecho ese tipo de preguntas, le respondí. De hecho, una gran cantidad de personas me han escrito pidiendo oración por el matrimonio de alguien. La gente me cuenta constantemente lo sorprendida que se queda cuando ve que alguien, a quien consideraban un pilar de la iglesia, de repente echa a perder su matrimonio. Su voz sonaba apremiante cuando me preguntó qué pensaba yo que estaba pasando con la iglesia. Le expliqué que creía que esas personas no habían aprendido a ser guardadas por el poder de Dios mediante la fe, 1 Pedro 1, 5, y que el adulterio y la ruptura matrimonial, tan extendidos entre los adventistas, eran consecuencia de que los miembros de la iglesia iban soltando lentamente su apego a Dios, hasta que las inclinaciones naturales del corazón humano caído los abrumaron. El libro Patriarcas y Profetas, dije, describe 3 factores distintos que hicieron que los antiguos israelitas abandonaran a Dios. Fue cuando los israelitas se encontraban en una condición de aparente tranquilidad y seguridad que fueron llevados al pecado. Dejaron de tener a Dios siempre delante de ellos, descuidaron la oración, y albergaron un espíritu de confianza en sí mismos, p. 459. Elena G. de Witte continúa en las páginas 459 a 461 para advertirnos que lo que hizo que el pueblo de Dios apostatara en el río Jordán también prevalecerá antes de la segunda venida de Cristo. Apartarse de algo tan sagrado como los votos matrimoniales, le dije, no tiene sentido, a menos que recordemos que el corazón humano caído es engañoso más que todas las cosas y perverso, Jeremías 17, 91. De hecho, es tan engañoso que incluso Salomón, el más sabio de todos los seres humanos, y 3 veces llamado por las Escrituras amado de Dios, arruinó su vida cuando se olvidó de tener a Dios siempre delante de él. Pronto descubrió el poder del enamoramiento desenfrenado. La Biblia dice que sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está delante de Jerusalén, y Amalech. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, 2 Reyes 11, 4-81. María quería saber más acerca de ser guardada por el poder de Dios mediante la fe. Le prometí escribir una carta en la que le explicaría el poder del pecado y la separación de Dios, y lo indefensos que somos contra tales fuerzas a menos que intervenga el Espíritu de Dios. En los capítulos siguientes presentaré algunos de los factores importantes que debemos conocer para preservar nuestra relación vital con Dios. Además, mostraré cómo nuestras oraciones por otros pueden permitir que Dios envíe al Espíritu Santo con mayor plenitud para luchar las batallas de nuestros seres queridos contra el pecado y el mal.